la locomotora 1900 diésel no hay que descubrir muchas cosas para deciros que es profundamente valenciana, sobre todo porque, aunque ya lo voy a ir contando ahora, desde la posguerra la tracción diésel se veía que era inexorable, que iba a ir ganando terreno, porque había pues, más de 110 locomotoras, modelos de locomotoras de vapor en la red nacional y posiblemente hubiera pues prácticamente lo mismo en los ferrocarriles secundarios y claro, había que ir unificando stock y sobre todo ir preparando a la gente para la nueva época, sobre todo porque además el maquinista ya iba teniendo pues deseos de trabajar más a gusto en una cabina, sentado y en condiciones. Yo recuerdo haber entrevistado a un maquinista en los años 80, un tal Ripoll, y me dijo, qué vergüenza, ahora los maquinistas van en un sofá y se duermen conduciendo. Nosotros conducíamos de pie y no teníamos ningún problema. Y claro, iban todos los viajeros detrás, calentitos con calefacción y sentaditos, y ellos de día y de noche de pie, mmm, lloviera o nevara o hiciera calor, y sin ver la vía por delante. Entonces, abreviando, algunos libros como este, que es del año 44, pero muchos otros, ya iban mostrando que la tracción diésel tenía mucho futuro. ¿Por qué? Pues porque ya se iba diseñando un motor más pequeño, más fiable, que era el gran problema original, que los motores eran muy voluminosos. Entonces, esto iba un poquito en relación con lo que pensaba el gobierno. El gobierno también pensaba modernizarse, lo que pasa es que se dejaba querer, no teníamos modelos ibéricos, había que ir comprando en el extranjero y lo hacían muy bien, porque ya habían comprado los locotractores Eurofima, que ya lo sabéis, que fueron los primeros medio ya gran caballaje, 800 caballos, y ya solucionaban bastante la papeleta. Pero claro, había deseo de mejorar algo más. Y a su vez se sabía que por lo menos la Electromotive Division de la General Motors, ya lo veis por ahí, desde el año 38 ya tenía un modelo bastante experimentado de 2 cilindros. Habían otros tipos de modelos, porque en este libro que hemos citado antes habían variantes de motores diésel, ni se sabe. Pero claro, había que buscar un motor fiable y sobre todo que fuera acoplable a la tracción ferroviaria. Bueno, antes que nada, nos he dicho que a la derecha, ahí abajo, hay un modelo que yo pensaba hacer, que es uno de los tantos proyectos que se quedó en el aire, de un Taschenbuch. Taschenbuch es lo que los alemanes llaman el libro de bolsillo, que hay muchos, y en España creo que no se ha hecho nunca, de pues un pequeño manual de todos los modelos de locomotoras. Y este era pues un esbozo que hice yo precisamente del frontal de la 1900, pero está sin acabar, claro, y era un esbozo así un poco estrafalario. Bueno, entonces, lo que os iba contando, en los años 60 ya las grandes fábricas de España ya se iban informando, sobre todo, que creo que al final este no lo he traído, pero para que veáis un poco de qué iba el tema, ya las fábricas españolas de material ferroviario estaban buscando sus aliados en el extranjero para no quedarse detrás, para, en el momento dado, que se sabía que se iba a modernizar el ferrocarril español, había que pedir locomotoras a algún sitio, pero claro, tenían que ir de la mano de un fabricante español, porque la autarquía estaba muy bien planificada en el franquismo. Lo que se compraba del extranjero, lo habéis visto siempre, se compraban unos prototipos y luego siempre se firmaba que las patentes se compartieran con fabricantes de la casa. Entonces, como os podéis imaginar, la GL12, la 1401, la que ahora está más o menos pintada, y creo que ya la habían pintado muy rápido en Fuenlabrada, y la vimos Andrés y yo. Es un modelo que nos dio muchísima pena que saliera de Albuixec, tenía que haberse quedado en Valencia, en fin, y aquí pues os podéis imaginar, los ingenieros de Macosa pues ya participaron de una oferta que estuvo consensuada con los americanos para traer un vehículo y que fuera rodando para que la Renfe, el gobierno, claro, fuera mirando a ver si picaba, ¿no? Porque sabían que era un buen modelo.
Como sabéis, al final se trajeron dos. Se trajo, aparte de este modelo, se trajo también de un francés. Y mientras el gobierno iba aplicando sus planes de modernización, que era lo que era dentro del gobierno, el plan de desarrollo, lo habréis oído decir muchas veces, pero tenía un plan específico dentro de Renfe que creo que estaba pensando en los 7.000 millones al año para ir mejorando con la compra de material y de paso dando trabajo a la mano de obra ibérica, e ir comprando ya material de tracción diésel sobre todo, aunque había también mejora de vías y mejora de todo tipo de equipamientos. Y entre ellos, curiosamente, en lo que se refiere a la tracción diésel, se presentó medio mundo. ¿Por qué? Porque se sabía que en España se iban a comprar locomotoras en masa y todos buscaron sus alianzas, pero quitando de CNMesa, de CAF, Euskalduna, General Eléctrica Española, que era ya una filial, Macosa y Maquinista Terrestre Marítima, Sociedad Española de Construcción Naval y Unión Naval de Levante, las otras ya veis que son foráneas. Y volviendo a la 1401, esto también es el mismo día, claro, la 1401 se suponía que era triunfadora, pero al final se adoptó una solución bastante equilibrada y en principio se iban a comprar 41 locomotoras tipo 1401. Creo que está ahora, pues eso, 1.300 y pico caballos. Por eso siempre las matriculaciones seguían aproximadamente el caballaje, ¿no? Si es la 1401 después. Pero después vieron que era mejor irse a más porque habían posibilidades de llegar, como se va a ver ahora, a la 1900, 1825 caballos creo que son, pero sobre todo equilibrar entre los fabricantes que ellos consideraban los mejores del mundo, que eran los americanos, ya no se tenían razón, comprar bastante equilibrado, o sea, 60 MD y 60 para Alco. Sabéis que las MD son de 2 tiempos y las Alco de 4. Y de paso probábamos los dos modelos, pero también repartíamos tecnologías dentro de las fábricas españolas. Y desde luego no se compraron como estas, por eso tenemos solamente una de prototipo y ya se compraron las 1900. Este es uno de los planos, que este no lo he traído aquí, es de los únicos dos planos que tengo de mi amigo lamentablemente desaparecido Jaume Roca. Él los consiguió en Lagrange. Yo escribí a Lagrange, no me hicieron ni puñetero caso. Me dijeron que escribiera a Valencia, que eran los representantes en España. Y las curiosidades es que creo que no es una gran calidad de plano, pero pues está todo en inglés, bueno, en yankee, bueno, pues tiene pues ese morbo de que es el antecesor de lo de aquí. Y luego lo que siempre estoy viendo, y lo veo a última hora, y nunca me había fijado, o sea, siempre había creído que tenían un cilindro de freno de aire comprimido por eje, y no, en este modelo sí que está, y luego veréis cómo finalmente no se hizo así. Y una de las cosas que hablaremos porque tenemos aquí un maquinista que es Arenas y otro con el que también hablé mucho tiempo, que era su compañero, que ahora está en León, que es Solaz, que la llevó mucho tiempo, José Ramón Solaz. eh, Me habló de algo de esto, de los frenos, que hubieron quejas entre los maquinistas porque finalmente, tecnológicamente, estaría controlado por los ingenieros, pero finalmente habían dos cilindros nada más por boje y por lado, habían cuatro entre los dos lados, y en la zapata tenían dobles zapatas, pero solamente a un lado. Y esto me ha recordado que muchas otras veces se ha hablado de que había una posibilidad remota de que si no se frenaba a los dos lados de la banda de rodadura, se podía acabar descentrando el eje. Bueno, pues ahora lo veremos, porque, por ejemplo, en todas las fotos se verá como hay dos cilindros y además eso está aparte, eso lo tendréis que ver aquí directamente. Pero veréis como las zapatas están a un lado nada más. Pero bueno, iba también a otra de las curiosidades, que era el freno de mano, que aquí había que abrir una trampilla y hacerlo con un trinquete y finalmente se puso al centro. Es otra de las curiosidades que bueno, preparando esto, pues me he ido dando cuenta. Sobre todo, la excusa de hablar hoy en
hoy, en 2025, de este modelo, es porque tienen 60 años en el mes de agosto. En agosto se descargaron en dos buques. Yo sé que uno se llama Sophie, el otro ahora no me acuerdo, pero lo tengo anotado por alguna parte. Se descargaron en el puerto de Valencia y la curiosidad es que venían sin nada en los testeros. Los topes se montaron después. Sabéis que muchas veces ha habido desconocimiento por parte de los gruistas y todo esto, y yo lo he visto incluso en bomberos, que colgar las bragas, los enganches que ellos llaman bragas en los topes, y claro, se rompen inmediatamente. Por eso me imagino que venían, y para que ocuparan menos sitio también, con los topes desmontados y con estos anclajes que veis, el puntero se ve ahí también, ¿no? Veis que son los anclajes, que es por donde realmente hay que levantar la máquina. Vinieron totalmente montadas, que yo sepa, pintadas y todo, y sin topes que se montaron después. Y como curiosidad veis que aquí el freno está al medio. Pero esto Arenas nos tiene que decir luego, porque creo que también había una indicación, pero eso creo que estaba por dentro, por lo menos en la bicabina, y es que recomendaban, como sabéis, todos los motores antiguos, incluso los eléctricos, recomendaban que se giraran un poquito, 90 grados, antes de arrancarlos, por aquellos de que se quedan un poco atrancados con el aceite y todo eso. Y ya no sé si esa manivela, creo que es la del freno de mano, pero posiblemente pueda ser también la de movimiento, es la del freno. Esa es la del freno. Había una palanca que se... Exacto. Pues entonces esta es la del freno, que en vez de en el extremo, como el proyecto americano, aquí se puso al medio. Pero no te deja de tener su morbo, hombre, tío, que tenga que ir al medio de la máquina para frenar la máquina. Y además creo que frenaba solamente a dos ejes de cada bogie. O sea que... Bien. Curiosidades, pues las que queráis, según como vayamos viendo. Aquí siguen dibujando, ¿veis? Aquí siguen dibujando los 3 cilindros por bogie. A ver aquí en el anterior. Y veis aquí como hay 2 cilindros, no hay 3. Yo siempre había creído que habían 3 y hoy me he dado cuenta de que habían 2. Y bueno, hay varias fichas homologadas, digamos, internas de Renfe. Esta es la que seguramente tú tendrías, Arenas, también, en reducido, que es aquel libro que os daban cuando la formación, que era un libro que tenía unos dibujitos, que fue el que a mí me llamó la atención y fue el que posteriormente yo hice aquellas fichas de 3 entregas que luego se acabaron porque quería haber seguido. Y es lo que me dio, porque al aficionado lo que más le gusta siempre para empezar es ver las características, el dibujo en fin, para comparar un modelo con otro. Entonces ahí tienes las características someras y ahí los cuadros de cargas remolcadas que teóricamente pueden llevar lo que veis según la rampa y según la velocidad, ¿no? Bueno, pues esto es una de las curiosidades que yo ya las enseñé en el 2016, cuando se presentó en el Poli la famosa presentación que aquí nos han traído los amigos de Játiva de la 1900 de Mavar. Sabéis que es un modelo muy clásico en España, pero que le costó muchísimo que lo sacaran en escala H0. Y cuando se presentó, tuvimos la suerte de que lo pudimos presentar en el Poli. Y luego os explicaré, porque eso os lo dejo para después, veréis que esto es una copia, pero aquí no observáis que hay como si ahí en el papel vegetal hubieran rascado algo. Es un dibujo fantástico y es un dibujo de mi desaparecido amigo Gonzalo Martín Miquel, un delineante que se llevó varios premios. Extraordinario dibujo, sin ningún problema, pero esto es una copia en papel. Pero en la copia se ve que ahí hay un cambio. Bueno, pues este cambio lo enseñé, creo yo, que soy el único que tiene ese plano, porque además me lo dijo el delineante. Hice una copia, rasqué el vegetal y luego hice otra copia. Y eres el único que tiene la copia que yo te doy. Y este hombre, pues, Gonzalo Martín Miquel, en fin, pues de la forma que me lo dijo, pues me lo creí, ¿no? La curiosidad es porque veis que tiene las cadenas de seguridad, que luego se las quitaron, las mangas, y le falta aquí, pues siempre, ¿verdad, Arenas? Aquí había una cosa redonda que ahora lo veremos en las fotografías,
que no sé si es un registro, porque siempre ha tenido ahí una cosa que algunas, ostras, pues algunas no lo tienen. Pues yo creo que hay otras que sí que lo tienen, pero bueno, en fin, curiosidades, que detrás estuvieron muchos ingenieros, sobre todo de prestigio como Pizcueta, que hay uno que tiene su hermano una calle, Rubio que conocí, Roberto Clasen que no conocí, y Sánchez y Carlos Ferrer, que lamentablemente lo conocimos, sobre todo Andrés, un profesor majísimo que murió creo que hace apenas 2 o 3 años, un monstruo de los Bogis. Y aquí veréis, pues, una de las primeras fotografías. No es más. O sea, fotografías en Internet hay a miles. No pretendo poneros nada de eso. Pretendo un poquito salirme siempre de haceros un poquito observar o reflexionar, si queréis, aparte de lo que nos enseñan. Pues aquí la curiosidad es que esta locomotora, según parece, salió solamente con un pequeño retrovisor para el maquinista, luego se le añadió otro más grande tipo camionero, en fin, mucho más cómodo, y luego también se puso en el ayudante, porque estas iban con ayudantes, claro. Y aquí pues tuve el honor de trabajar hasta hace pocos meses, aún sigue trabajando, el nieto de Bacete. Bacete fue uno de los primeros que me lo nombraban siempre, los dos monitores de tracción con los que yo tuve más trato, que es Demetrio Casacuberta y Rafael Gabaldón, que el hijo de Rafael Gabaldón, pues le he dicho que estábamos, pero bueno, el hijo de Casacuberta no tiene ya mucha afición por el tren, pero para que veáis un poco que tuve todavía algún contacto antiguo, Ayuso y Álvarez sí, Vivo también, los conocí, pero estos eran los grandes formadores. Cuando se adopta un modelo en una red de prestigio, cuando funcionaba Renfe, como creo que debía de funcionar, se buscaba sobre todo unos grandes expertos en tracción diésel. Y Demetrio Casacuberta venía del Tangerfez, venía de África, que allí tenían una gran experiencia, y cuando se acabó el protectorado lo repescaron en Renfe muy hábilmente porque sabía mucho de locomotoras diésel y locomotoras diésel americanas. Entonces fue un buen formador. Para que veáis un poco, esto luego se cambió, ¿verdad, Arenas? El TELOC, el, eh, el tacógrafo, y ya no fue ahí tan alto, me parece a mí, durante su vida. ¿O se quedó siempre ahí? Ah, siempre estaba ahí tan alto. Ah, pues eso no me acordaba yo. Sí, sí, es lo que mal llamamos la caja negra, que no es ni es caja ni es negra. Pero bueno, en fin, es el registrador de marcha de velocidad con la cinta famosa. Y para que veáis un poquito pues, lo que se daba en la formación, pues unos folletitos, y siempre sacaba, a los maquinistas no les daban la clase, salía esta fotografía en papel, que salió millones de veces, y veis aquí como el ayudante aquí todavía no tiene el retrovisor, y veis un poco pues las mongaditas que miramos, pues los aficionados, que hasta que fui aficionado y hasta que fui ferroviario, pues sigue siendo pues un friki. Entonces sigo mirando, pues por ejemplo, que esta no lleva la numeración UIC, que se puso en septiembre del 71, que estas llevan las franjas en el quitapiedras, que la americana no, que creo que no las llevo nunca, en fin, pues las cositas, aquí lleva todavía las cadenas de seguridad, los topes de blanco o de plata que no todas las llevaron, pero este modelo siempre lo llevó, y aquí es el registro este que decíamos antes, que muchas lo llevaban. Y luego, pues la curiosidad de las puertas, que lo habéis visto, que nunca hemos sabido muy bien esas puertas, si eran para pasar de una locomotora a otra o si eran para meter y sacar la caja de herramientas para arreglar el controller, porque había locomotoras que tenían puertecitas pequeñitas también a los lados. Y esta, yo nunca las vi abiertas, esa puertecita. Y ya la siguiente partida de la 71 en adelante ya no lo llevaron. Bueno, esta es una de las fotos típicas que yo gasté en un calendario, que luego lo veréis, cuando iban todavía por izquierda, porque, como sabéis, de Valencia a Játiva, como era norte, y circulaban por la izquierda y sigue circulando norte en la Imperial de Madrid-Irún, por la izquierda. Y la curiosidad, pues, es que la tan traída estación del problemático paso a nivel de Benetúser, Fafar Benetúser, y veis ahí los piquetes que lo comentábamos el otro día con Paco Mayols de los topógrafos cuando hacen una vía, que es un problema si alguien tiene que bajar en plena vía, porque ahí te puedes destrozar un pie. Pero es que además en esa época los pintaban y todo con una señalita.
Y creo que en las renovaciones se han ido quitando los trozos esos de carril. Aquí una de las curiosidades, Renfe, Macosa, ya con el nuevo logo, veis la M ya mayúscula, siguió vendiendo, eran las fichas comerciales, que tengo algunas y ya no se hacen, eran pues unos folios, aquí lo tenemos, y eran unos folios comerciales y en el que en los 70 todavía seguían vendiendo el modelo GM16. Pero una curiosidad, que es una cosa que como nos han desaparecido todas, la serie 0, ahora ya hay a partir de la 200, y yo nunca me atreví a discutirlo, no eran simétricas, por lo que decía también Ramón Solaz, que dice que se notaban los enganches de un lado, que había, si estaba un poquito en curva la vía, que había un poquito más de problema, porque de un lado la carrocería sale un poquito más que del otro. O sea que aquí me demuestra claramente que aquí pone 1689, perdón, 1630 del primer eje al tope y aquí pone 1632. Pues aquí se va un poquito. Y 1689 y 1000. O sea que no es exactamente simétrica, como sí que lo es, creo yo, la fabricación de Mavar. Pero esa es pues, otra de las curiosidades. Bueno, pues en eso nos fijamos. Esto es una curiosidad. Estuve ya en el año 78 en la Politécnica, fíjate, Andrés, que no me acordaba, que había cada año una Expotecno. Y en el año 78 ya llevaron la 1900, un poquito tosca, pero bueno, en madera, y estaba presentada pues un poquito, pues eso, pues ahí con un papelito escrito a máquina y era el modelo que todavía el año 78 seguía enseñando así, eh, pues eso, una cosa como un producto de prestigio, ¿no? Y aquí, bueno, pues otra de las fotografías en las que podemos seguir viendo los detalles de, por ejemplo, se ha hablado mucho cuando la Mavar también lo fabricó, los dos tonos de pintura, yo siempre le llamé verde oliva. Bueno, pues sí, unas salían un poquito más oscuras, otras salían, puede ser, sí. Pero aquí la curiosidad es que ella lleva un conector y el conector se ha debatido mucho si era para un faro supletorio o si era el teléfono para hacer la maniobra con el talgo. Yo de esto he oído versiones de todos los colores. La verdad es que ahora tengo menos relación con maquinistas y además estos maquinistas que hay ahora tampoco sabe. Yo lo he visto alguna vez, pero creo que era para el retorno de San Gabriel, de Alicante. Sabéis que había una interlocución con el agente Talgo. Pues no lo sé. Y entonces voy a las curiosidades, que era el dibujo de Gonzalo Martí Miquel, que es que veis cómo los dibujos hechos a mano y veis cómo aquí pone 20 del 7 del 64 y dice completar dibujo, pero bajo dice dibujado el 6 del 7 y calcado el 20 del 8. Y aquí tenemos la gran novedad que para mí fue radical. Curiosamente, el primer modelo antes de rascarlo fue con 3 ventanillas. El primer modelo, que de eso nunca me habló nadie. Curiosamente, siguiendo un poco los 3 planos del techo, ¿quién nos iba a decir que la 319-200, las retales, y sobre todo primero la ir aquí, sí que fue también, volviendo un poco a aquel proyecto, yo qué sé, fue con 3 ventanillas, pero la cuestión es que lo hicieron así y les hicieron rascar y les hicieron poner con 2 ventanillas. ¿Por qué? Porque era más bonito. Pues, en fin, esto ya os lo expliqué en el 2016, en la Politécnica, no es nada nuevo. Y sí que digamos, el saliente del aerodinámico, aunque aquí se supone que es plano y estos son 2 planos que hacen así como una parte recta, sí que aquí, pues como veis, se punteó más y ha sido los grandes problemas de oxidación, porque ahí entraba el agua y yo he visto algunas con la panza ahí oxidada. Fue uno de los motivos por el que se cambiaran, ¿no? Pero lo demás, observar cómo está todo igual. O
sea, que le hicieron cambiar eso. Y el faro, sí, el faro ya no era tan grande, seguramente sería un bombillón, y este ya sería, pues aquellos, pues no sé, serían halógenos, ya lo que fuera, y quitaron esos dos ventiladores por las alitas que las llevaron hasta el final, que eso sí que era muy carca, pero bueno, pero tenía su sabor, ¿no? Y luego, pues esto, pues nada, uno de los recuerdos que yo tengo más fantásticos, que lo pasé bastante mal, porque fue una noche que nos dedicamos, mi amigo Jaime Roca y yo, a ir al Alcázar de San Juan y dijimos, bueno, y sí, pedimos permiso y nos dejaron subir a la máquina prácticamente recién estrenada, la penúltima, porque a las 19.904 fue la última, y pasamos una noche, mucho frío, pero en fin, una cosa inolvidable, sobre todo para nosotros, porque los maquinistas de verdad que es un trabajo duro, porque era ir a 120 por hora y era ir con una niebla que no se veía nada a 3 metros por delante. O sea, iban a tumba abierta. Y por cierto, uno de los pasos a nivel que cruzamos, que eso sería ya de madrugada, estaban las barreras levantadas. Menos mal que nadie pasó, no pasó nada, el guardabarrera debió de haberse dormido y no pasó nada, pues no decimos nada. La curiosidad, la atenta mirada del maquinista, que lo vi años después, con, en fin, unas noches con unas condiciones de trabajo durísimas, porque iban sentados, pero era sobre todo lo que decíamos de la calefacción, la Clarkson o que, no sé si al final he traído, la OK 46, creo que es 4636, en fin, la calefacción de vapor, porque claro, son locomotoras que se compraron para preparar la transición y como el material todavía llevaba freno de vacío y calefacción por vapor, la locomotora daba todo eso a los coches. Y claro, la calefacción por vapor fallaba cada 3 minutos y continuamente había que ir a darle a, no sé, iba el ayudante a que se le disparara el automático. Y luego el ayudante, que esto se comenta muchas veces, como antes de salir en el foso había que engrasar las chumaceras, el ayudante siempre iba hecho una porquería. Observar que aquí lleva el uniforme de militar en prácticas. Ya deben de estar ambos jubilados, claro. Pero el ayudante siempre se ponía perdido antes de salir. Como sabéis, ahora el maquinista continúa conduciendo de noche un montón de horas y ahora va solo, claro. Y esto, pues, una de las curiosidades comparando a las dos, ¿no? En fin, la 1900 en Valencia ha llevado el 99,99% de todos los trenes de prestigio, de mercancías, de todo. Que yo sepa, solamente no entraba de una forma habitual donde iban las Eurofimas o donde iban las de 1800, las Yeyes, eso. Siempre confundí Yey con Yencar, las Yeyes. Las Yeyes casi siempre iban a Alcoy o a hacer los cortitos a Liria de mercancías o los que iban a Buñol. Pero en fin, la 1900 quitando de esos sitios continuamente y además se prodigó por toda España. Debieron de dar la información porque una cosa que no he explicado antes es que cuando uno entraba de voluntario de cada promoción, que eran unos 30 maquinistas o eso cada año, del 40 al 80 y las promociones, creo que fue la 45, ¿no? La última del 80 y algo, ¿no? Este yes. Era uno de los materiales obligatorios. Era la 1900, desde el 73 ya estaba también aquí la francesa, la 7600, el ferrobús y el tractor, que yo sepa. Porque solamente los 10.700 y 10.800 eran unos turnos más de veteranos, pero esta la tenían que tocar todos los que salieran cada año de promoción de maquinistas y posiblemente dieran los cursillos en toda España. Bueno, esta es la curiosidad porque esto fue el primer vapor que trajimos en el 79 y aquí pues están las dos, una al lado de la otra, vía 19. O sea que aquí se ve que se le está reponiendo el agua y en fin. Y luego las cosas lamentables que salen menos, pero algún dossier he tenido, no me preguntéis cómo, pero tengo algunos bastante tristes. Es un dossier muy gordo, 40 y pico páginas, y tengo bastantes fotografías bastante grotescas, pero cuando había un accidente no se pasaba por el aire. Si no había
heridos o si había heridos, pero si había daños materiales, se buscaban las cintas, se hacía hablar a todo el mundo, se hacían unos informes, y esto es un choque a 40 kilómetros por hora. Os he seleccionado uno porque es el más bonito de ver, porque en el 2016 puse una que estaba reventada por un lado, porque era muy habitual también las caídas ¿cómo se llama esto? Desprendimiento de trincheras, ¿no? Y era muy habitual, o por lo menos todos los años había alguno, cuando venían malas épocas de lluvias, que pues la locomotora, que era lo que iba adelante, pues se caía de lado, si no se caía rodando por el valle. Curiosidad, los topes, que aquí están rectangulares. Esta locomotora debió tener algún golpe como la Mikado que tenemos en el Poli, que también tenía unas soldaduras muy sospechosas, vimos el otro día. Como sabéis, los topes están aflautados. Y yo no me había dado cuenta nunca, y en esta foto lo vi el otro día. Pero en fin, es un golpe a 40 kilómetros por hora, no se murió nadie, los dos maquinistas debieron de verse y debieron tirarse para atrás. Sabéis que algunas veces se veían que el campo estaba cerquita, se tiraban, si les daba tiempo, y a 40 kilómetros por hora hubo un herido, pero sobre todo lo que me llama a mí la atención es las pasarelas que sabéis que se añadieron después, cómo se han comido una a otra las pasarelas. ¿Veis? Aquí la otra, la 86, y la otra creo que era la 72, ¿no? No, la anterior. La anterior. Sí, la 72 y la 86. Y aquí está una de las cintas, que es la de esta, y ahí se ve cómo a 40 kilómetros por hora llegó a 80, pero veis cómo de pronto baja a 40, y ahí es donde dice el 3, está el punto del choque, porque parece ser que era una zona con bastante visibilidad y se vieron. Bueno, no he querido seguir mirando a ver quién tuvo la culpa ni nada, pero en fin, la cuestión es que se logró salir del tema y que, por lo que a mí respecta, pues las carrocerías respondieron bastante, vaya. O sea, es a lo que podemos llegar. Esto es otra de las fotografías que os puedo enseñar porque las vimos, claro, los que nos acercábamos a las vías miles de veces, y habían veces que estaban en un estado lamentable, sobre todo cuando hacían pedreros. Yo me acuerdo por la línea de Valencia-Tarragona, pues claro, el balasto tira, y los que iban, los pobres que iban allí, entre cada dos tolvas, abriendo y regulando la caída de la piedra, pues ahí acababan máquina, naranjos y todo lo que pillara. Aquello era una ventolera de polvo y es lo que había, porque hay que dejar caer el balasto y no hay otro remedio. Y esta es una de las curiosidades, aunque está ahí, se ve con el brillo, en fin, he hecho directamente fotos pues de Vara de Quart. Vara de Quart estaba cerca de mi casa, iba muchas veces, y ahora pues sabéis que esto es el cuarto de limpieza y ahora la estación está ahí al fondo, ¿no? Esto ya no se gasta, este edificio durante muchos años fue una estación cutre, y yo la conocí ya cuando se hizo un poco bien, con los enlaces de Valencia y después del 69, y que por cierto tenía el enclavamiento de palanca por cables, el bifilar ese, la transmisión teleférica, y nunca se llegó a instalar del todo. Siempre fue el especialista de una punta a la otra, corriendo a hacer las agujas cuando había que hacer cruces. Sabéis que desde aquí es donde vemos las cocheras de la MT, y desde donde pues muchas veces ahí pues hemos ido a hacer fotos. Y aquí, bueno, pues tenemos pues uno de los cortitos de la Madera, que curiosamente cuando se cerró en el 88 la línea Ribarroja-Liria, pues es cuando se redobló el tráfico de mercancías en ese trozo de vía que estaba dado de baja ilegal, cerrado teóricamente y sin viajeros. Es cuando hay más mercancías se llevó. Y es cuando llevaban los troncos aquellos famosos de las láminas, de los somieres de la Madera. Y esto, bueno, pues es una foto de aquel calendario que yo hice una vez, porque como no había calendario en España, me arriesgué, perdí todo lo que tenía, hasta la camisa, y hicimos una tiradita, y bueno, pues poníamos las novedades. Y las novedades del año 85 eran las retales que la tenemos por aquí en escala H0, que se hizo muy bien hecha. Esa es de Rocco, ¿no? Creo que es. El Rocco la hizo muy bonita, y luego Mavar pues la hizo
un poco menos de tracción en las ruedas, pero bueno, muy bien conseguida también. Y aquí está por la foto que os enseñaba antes y cuando salió la Retales, que creíamos que iba a ser el futuro, la 200, y de ese color no se hicieron más que dos. Pero bueno, esta es una foto de Felipe Sánchez Perpiñá, que se ha jubilado hace poco también, y bueno, es una de las curiosidades. Y luego todo tiene su fin. En el año 91, y yo me entero, quería traer aquí a la asociación, no estábamos aquí todavía, estábamos en el piso, quería ver, porque me daban una cabina entera, ¿de dónde metía yo una cabina? Yo siempre llevaba la idea de hacer un simulador. Ahora el otro día con las 3900 del metro lo mismo, pero claro, un simulador eso pesa 6 toneladas y coges la cabina entera cortada. Y bueno, es cuando ya se las llevaban, Jareño se las llevaba ya, por el ingeniero Matilla, que pobre, era muy, muy, muy majo. Es el que diseñó la renovación de la zona y es cuando empezaron a aprovecharse elementos que, al contrario de las Alco y de las otras máquinas, las General Motors de dos tiempos han tenido un resultado fantástico y se han seguido aprovechando para hacer los sucedáneos, como es que acabamos de ver, las Retales. Observaréis aquí que está encima de unos bogies, pero que no son bogies, es como unos apoyaderos que tenían en San Luis y que son de dos ejes. Y claro, todo esto es lo que se va a la basura. O sea, habían quitado los motores, los bogies enteros, por supuesto, los motores diésel, parte de las cabinas, de los mandos, y esto es lo que teóricamente se tiraba. Entonces aquí la veis, levantándola. Curiosamente la 68, la que hemos visto antes, y, y- y todo esto pues no tenía utilidad ninguna. O sea que aquí lo hemos visto con dos faros. Curiosamente hubieron épocas que llevaron un faro nada más, seguramente por falta de repuestos. Pero bueno, la cuestión es que entre unos y otros, ni la monocabina ni la bicabina, como se aprovecharon elementos, no se ha conservado ninguna que se podía haber conservado con bogies que habían defectuosos, pero al menos de forma estática, ¿no? Pues no se guardó ni la americana ni el diseño que fue de antes, que hemos visto antes, que era... Y el prototipo que se llevaron a Fuenlabrada que estaba Es esa, la 1401, la que hemos visto antes. esa es la única La única que queda, de la que fue modelo, con bogie de 3, y se la llevan allá a Fuenlabrada. a centro de Europa. Esto es la curiosidad pues, del cartel de Miralles, muy bien hecho, entrando al puerto, que hay pocas fotos de las últimas, de cuando en 2016, gracias a Javier Orozco, estuvimos dando muchas vueltas para presentar la locomotora de Mavar aquí en Valencia. No pudimos porque habían salas que nos pedían el oro y el moro, el Movim al final tampoco. Y bueno, y la Politécnica pues vino muy bien porque tuvimos profesores como Albelda, como Carlos Ferrer, que aún vivía, y personajes que todavía habían tocado la locomotora cuando se presentó el modelo en H0. Y ya está, pues muchas gracias, ya no molesto más.